el comentarista, profesor Miguel Aponte. 12 minutos. Bien. Bueno, primero, de rigor. Gracias a la cátedra por la oportunidad de participar en este evento y en esta discusión. Sabemos el profesor y yo que no es por amistad. Estoy acá. Yo creo que hay que comenzar, me siento obligado a comenzar con una declaración de compromiso. Voy a decir que creo en la política y que creo en los partidos políticos. No milito en ninguno, pero creo en eso. Hay que decirlo, digo yo, hay que decirlo con claridad por dos razones. Primero, porque están de menos ambos, tanto la política como los partidos. Y segundo, porque voy a una reflexión crítica que debe entenderse como pulsión de vida, digo yo, y no como pulsión de muerte o asesina. Pero hay que criticar. Ahora bien, entendemos la política como la reflexión y como la acción permanente sobre los asuntos públicos. Y a los partidos como aquellos medios que hacen posible, entre otros medios, esa reflexión y esa acción. Pero claro, digo, en el caso de los partidos políticos, estos son tan importantes que los consideramos, pluralizo sobre mí, los considero indispensables. Esto en primer lugar. Ahora bien, seguramente que es posible y sin duda alguna debe ser indispensable desde una perspectiva política y ética completar, repito, completar satisfactoriamente la revisión crítica de la historia contemporánea de los partidos políticos en Venezuela. Por eso la labor de esta cátedra es tan fundamentalmente importante, porque es que eso es indispensable. Completamente obligatorio tendría que serlo para los propios partidos políticos venezolanos, nuevos y viejos. La tesis de la antipolítica, tal como la insinúan quienes hablan o han hablado de la influencia perversa de unos notables, digo, con Arturo Uslar Pietri a la cabeza y hasta con Rafael Caldera, o el efecto Chávez, elementos puntuales de la vida política del país, por más que formen parte de la explicación y merezcan atención, no pueden ser jamás explicación suficiente y cuidado, incluso puede ser una trampa. La pulverización de los partidos políticos no pudo ser solo efecto de una sociedad que decidió antipolitizarse. Sencillamente porque ese fenómeno no puede ser causa, sino que es a su vez efecto de causas, por cierto, muy complejas y además nunca ni simples ni mucho menos una sola causa, y aún menos una sola causa determinada. Entonces ese argumento es bueno, pero cuidado, habría que decir que todas esas causas, complejas causas, están allí actuando, pero habría que añadir que ni determinaron ni están solas, y si acaso son causas, también son efectos. Y entonces el asunto es complejo y es muy complejo. Esa complejidad profunda la que debe ser abordada tanto por la academia, como se hace en esta cátedra, y quiero repetirlo, como sobre todo por los propios partidos políticos desde una perspectiva crítica y autocrítica. Complace ver que aquí ha habido tanta autocrítica que uno casi no quiere ya criticar más, porque quiero aplaudirle a los expositores su valentía crítica. Pero quiero decir que hay que hacerlo desde una perspectiva crítica y autocrítica, desde una visión filosófica, ética y estética. Y no digo estética para referirme a la hermosura de los candidatos, sino al verdadero concepto y categoría de la estética. A nadie debe extrañar que incluyamos las palabras ética y estética en esta reflexión, porque basta escuchar 3 minutos o menos a cualquiera de los líderes fundamentales de la revolución bonita para entender a qué me refiero. La política requiere tanto forma como fondo, porque si no, no es política, se convierte en pelea callejera, en lo que tenemos. Pero también menciono
las palabras ética y estética para aludir a la corrupción y a la acomodaticia comercialización, aquí ya se ha comentado, de cierta oposición que está tanto en Acción Democrática como en los demás partidos de nuestra llamada oposición democrática, y que es demasiado obvio. Uno no entiende cómo siguen caminando por la calle con la cara tan lavada, cuando es más que obvio que están todos corrompidos. No todos, porque me estoy refiriendo a cierta oposición, y salvo, aparte de la mesa, salvo mucha gente más que no está aquí. No es verdad que todo el mundo está corrompido, pero esa comercialización es un disparo al corazón de la política y los partidos. ¿Cómo será de grave el asunto que ya connotados investigadores venezolanos lo han señalado en su producción, y no de manera casual? Hoy con unos nombres, algunos: José Agustín Blanco Muñoz, Luis Ugalde, Margarita López Maya, Ana Teresa Torres, Carlos Leáñez, Luis Pedro España, por solo nombrar 6, pero hay más. Ahí hay un problema que los partidos tienen que atacar. Ahora bien, el problema es que hemos llevado la política hasta convertirla solamente en campaña publicitaria y en lectura de encuestas. Ya lo mencionaron acá también. La hemos convertido en la acción que nos lleva a la consecución del poder. Y solo eso, no fue así antes. Si no fue así antes, puede no llegar a ser así, pero hoy es así. Y lo hemos hecho de una manera tan brutal, que no hemos podido de verdad superar el atraso del país. Que quiero añadir para la discusión, no aludo a un atraso material, sino más profundo y de carácter inmaterial más bien. Porque nuestro verdadero atraso, la raíz de nuestro atraso, se hunde en profundas significaciones imaginarias sociales que nos determinan o nos han determinado desde siempre en nuestra historia, desde la colonia, las guerras de independencia, la forma en que desde su comienzo se entendió la república, y que yo voy a sintetizar en algunos términos, categorías, conceptos que todos manejamos. Son paternalismo, caudillismo, autoritarismo, militarismo, proteccionismo y finalmente populismo. Son todas estas, atención, todos estos ismos vinculantes y vinculados que, quiero decir, en nuestra perspectiva no están separados ni son ismos de los civiles o de los militares. No, no es así. Es como el machismo. En Venezuela todos somos machistas, hombres y mujeres, hijos e hijas, y también las madres. Y hablo, por supuesto, del predominio cultural, de las grandes significaciones, y no de las excepciones que al final terminan confirmando la regla. Hay excepciones. Ahora bien, estos complejos dominantes, estos ismos, todos estos ismos, no son solamente un legado histórico, por ejemplo, de la corona española. Quiero descartar estos aspectos porque esta es una cartera de historia, y si entiendo mal, recibo la crítica. Pero no podemos decir que son un legado, a menos que queramos quedarnos otra vez en la no solución de los problemas. Es decir, soy paternalista, caudillista, militarista, autoritarista, proteccionista, populista, ¿por qué? Entonces, voy con dos hipótesis. Primera, la reflexión crítica es el primer paso de cualquier camino que aspire a repensar el país. Y segunda, sin pensamiento crítico estamos condenados a repetir trágica y psicóticamente nuestras propias desgracias, que son propias también en el sentido de que las creamos nosotros. Y termino con unas preguntas. Voy, 1. ¿Aceptamos o no nuestra tradición imaginaria populista, dependiente, autoritaria? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque si la negamos o la aceptamos, de ahí deriva todo lo demás. Segundo, ¿cómo se manifiesta esta tradición en nuestras propias realizaciones como partidos políticos? Las realizaciones de hoy. Tercero, ¿cuál es el papel del petróleo en esta falsa configuración de sentido populista, autoritaria, dependiente, etcétera? ¿Vamos a seguir echando la culpa al petróleo? ¿O lo vamos a terminar de entender y saber qué hacer y qué proponer? ¿Qué entendemos realmente por democracia? ¿Qué es democracia? ¿Qué es la política y para qué es? Son varios los conceptos de ciudadanía. ¿Y qué es una educación ciudadana y cómo puede alcanzarse sin caer
la pobreza chavista, que pretende que crear un ciudadano es hacer lo que están haciendo con la educación. ¿Cuál es la relación de la política con la democracia y de ambas con la economía? La economía. ¿Por qué nos corrompemos y qué hacer desde los partidos políticos? Podemos aspirar a gobernar sin una propuesta política, democrática y económica concreta, sustentada en una reflexión y un pensamiento de verdad. Y última pregunta, ¿cuál es el papel de los partidos políticos y concretamente de Acción Democrática en este sentido hoy? Y con eso termino, gracias. Gracias. Gracias, profesor Miguel Aponte.